Edgar Rimarachín, por favor, de la Universidad Nacional de Gyeongsang, de Corea del Sur. Él es docente, él es magíster en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. Docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Ahí está pasando las diapositivas, muy bien. Correcto. Edgar Rimarachín. Ha hecho sus estudios de posgrado en Corea del Sur. Modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Rápido, ¿ya? Acá está. 14:30. Ahí está. Muy buenas tardes a todos. Realmente estoy muy sorprendido y es un honor tenerlos acá presente en este encuentro científico. Muchas gracias por la invitación, doctor Modesto, y comencemos. Bueno, veamos. Bueno, esta es la Universidad de Gyeongsang. El que les habla es el ingeniero Edgar Willy Rimarachín Valderrama. Soy egresado de la Universidad César Vallejo y así como Jonathan, fuimos un grupo de peruanos a estudiar becados la carrera de ingeniería, la maestría de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, ¿no? Bien, ¿de qué trata nuestro tema? Entonces, nuestro tema en sí se basa al modelamiento numérico de un generador de hidrógeno. Bien, como dice acá, el hidrógeno como portador de energía es un combustible limpio. Y no solamente un combustible limpio, sino también es un combustible abundante en la naturaleza y en el universo. Ya. Correcto, gracias. ¿Y por qué es abundante? Bueno, lo encontramos en la naturaleza, en el universo, pero hay un problema, que no podemos obtenerlo así fácilmente, ¿no? Para poder obtenerlo necesitamos nosotros de suministrarlo por ciertas fuentes de energía, por ejemplo, como la energía solar, la energía térmica, la energía eólica, a través de procesos, ¿no? Como la electrólisis, la separación de los elementos del agua para que te genere hidrógeno y oxígeno. Y esto a su vez, al generar el hidrógeno, este hidrógeno tiene que ser almacenado y utilizado. ¿A través de qué? A través de células de combustible para que pueda ser aplicado a los diferentes, por ejemplo, como transporte, construcción, industria, etc. Pero la razón principal por la que se estudia la generación de hidrógeno es porque puede suministrar diversos tipos de sectores, como el transporte, como la parte electrónica, como la parte aeroespacial, en lo que es cohetería, en lo que es inteligencia militar. Entonces, por ejemplo, rápidamente, tenemos un aerogenerador, este suministra energía eléctrica a la red, pero también podemos decir que de esa energía residual nosotros podemos a través de un electrolizador y mediante agua podemos separar esos componentes y tener hidrógeno. Ese hidrógeno a su vez, mediante un compresor, se tiene que almacenar, ¿no? en dispositivos especiales que soporten cierta temperatura, cierta presión, y eso a su vez, para poder generar, ¿no? electricidad, lo podemos utilizar a través de ¿quién? A través de una célula de combustible, el cual al suministrar oxígeno vamos a obtener por una parte vapor de agua y por otra parte suministro eléctrico, ¿no? que retrocede y puede ir directamente a la red. ¿Pero a qué quiero llegar? Bueno, el hidrógeno es uno de los combustibles alternos más prometedores, ¿correcto? Por su alto poder calorífico, por su versatilidad en las aplicaciones, porque es eficiente, porque es un combustible limpio. Pero también tiene algunas partes negativas, por ejemplo, no se encuentra en forma elemental en la naturaleza, y también el costo de generación. Entonces, voy a pasar un poco más, va a lo que quiero explicar en esta tarde. ¿Qué pasa? Yo le pregunto a todo el auditorio, a todo el público presente, estudiantes, profesores, científicos, ¿qué pasa si nosotros nos atrevemos a hacer un diseño de un generador hidrógeno prototipo
no a gran escala como hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Que se ve costoso realmente, sino uno a pequeña escala, uno en el cual yo puedo utilizar elementos que puedo encontrar y que yo pueda, a través de ellos, comenzar a armar mi dispositivo generador de hidrógeno. Y es así que yo les digo, mediante una mezcla de insumos, de suministros como agua, aluminio y un catalizador, es que nosotros podemos generar o podemos hacer un pequeño generador de hidrógeno. Pero también viene la pregunta, ¿no? ¿Pero qué cantidades voy a suministrar? Pues no es cualquier cantidad, ¿no? Y es para ello que ahí viene que para poder nosotros hacer o simular esa reacción es que necesitamos justamente las ecuaciones de gobierno de cada especie. Y para poder verificar estas ecuaciones, es por eso que nosotros en este trabajo se ha hecho el modelamiento a través de un programa como el Fortran y el MATLAB para poder simular y poder validar estas características del hidrógeno, como es la velocidad de hidrógeno, la concentración, la fracción de volumen y la temperatura del medio. Bien, visión general del generador de hidrógeno. Como vemos en esta diapositiva, tenemos que tener en cuenta primero cuál es la ecuación de reacción química que lo gobierna. Y esta reacción, como vemos acá, es una reacción que se basa en aluminio, en agua, pero también en el catalizador, que este catalizador sería el hidróxido de sodio. Entonces, esta mezcla, mediante un dispositivo, como ustedes ven acá en el esquema, y mediante un dispositivo en el cual, ¿no?, tiene un agitador, esta mezcla lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Ese hidróxido de sodio va a hacer que las partículas de aluminio con el agua puedan generar una oxidación. Y eso a su vez va a generar justamente el gas de hidrógeno. Bien, ¿qué pasa con las partículas de aluminio? Pues esas partículas, vamos a ver más adelante en la simulación, que su radio va a disminuir, ¿no?, al generarse la reacción. Bien, algunas asunciones que se ha puesto en el trabajo, por ejemplo, que tiene que tener un equilibrio térmico, que las partículas hay que suponer que no se mueven, ¿no?, para poder generar justamente nuestro programa en el software. Bueno, disculpen, voy a pasar esto inmediatamente. Bueno, las ecuaciones de gobierno. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones que va a gobernar nuestro programa y nuestro software para hacer el modelamiento numérico? La primera es justamente trabajar la reacción general para el agua y aluminio, ¿no? Esa reacción, esa ecuación justamente la hemos tomado de la investigación de Iraqi, ¿no? Y esta ecuación justamente nos trabaja con parámetros como el volumen de generador de hidrógeno, el peso del reactante, que es el aluminio, y bueno, y la temperatura ambiente del medio. Otra ecuación que también está involucrada en este modelamiento es justamente la ecuación de conservación de especies para el gas hidrógeno, ¿no? Esta ecuación se basa justamente en la concentración modal de hidrógeno, la velocidad del gas, un coeficiente de difusión de hidrógeno, datos que nosotros que hemos tenido que buscar, ¿no?, porque son datos que tenemos que buscarlo en algún paper, tal vez en internet o tal vez en algún libro, para poder armar las ecuaciones. También tenemos la ecuación de la conservación del agua, que es lo similar a lo anterior, y la ecuación de la conservación de la energía. Ya es un poquito más extensa esa ecuación, ¿no? Ya no voy más a explicar, pero tiene que ver con la fracción de volumen, la densidad de especies y la capacidad de calor específico de cada especie. Ahora, la validación. Muy bien, ya tenemos las ecuaciones, ya tenemos los datos. Ahora, ¿con quién lo comparamos? Pues justamente para compararlo, hemos trabajado primeramente un resumen de las variables, que son 8, ¿no?, desde la concentración, velocidad del hidrógeno, concentración del agua, velocidad del agua, fracción de volumen del hidrógeno, fracción volumen de aluminio, fracción de volumen del agua y la temperatura. Y lo que hemos hecho es el programa. ¿Vamos bien? Este programa está trabajado en dos software, tanto en Fortran como en MATLAB, y lo que hace es lo siguiente, ¿no? Comienza con un tiempo 0 y hemos hecho el procedimiento hasta un tiempo de 10.000 segundos.
Lo que hace es, comienza a compilar el programa a partir de las ecuaciones que ustedes ven ahí, ecuaciones de concentración, fracción de volumen, ecuaciones de energía. Si converge, ¿estamos bien? Esas variables, ¿no? Si convergen esas variables, entonces lo que hace el programa es continúa al siguiente segundo tiempo 1. Si no converge, bueno, hay que arreglar el programa, ¿no? Y eso ha sido el problema que realmente nos ha costado. Si converge el tiempo 1, pasa al tiempo 2, pasa al tiempo 3, hasta que llega el tiempo 10.000 segundos, y con eso el programa para y analiza los datos. Bueno, esas son solamente las primeras 20 líneas, creo, de las 1.200 líneas que tiene el programa. Es bastante realmente. Pero todos esos datos hemos tenido que conseguirlos, ya sea de información de investigaciones, de investigadores, o de libros, o de internet. Bien, entonces, hicimos el programa, salió, compiló, teníamos que compararlo con algún experimento real. Y es justamente que en el Departamento de Aeroespacial de la Universidad de Gyeongsang, junto con nuestro advisor, comparamos los resultados justamente con los resultados experimentales fabricados en la empresa Seyeon. Entonces, en la empresa Seyeon, utilizando los mismos datos que utilizamos en el modelamiento, se llegó ¿a qué? Al caso 2, que para 3.6 kilogramos de aluminio y 1.29 kilogramos de hidróxido, que es el catalizador, y 10.8 kilogramos de agua, ¿qué vamos a obtener? 2.200 litros de gas hidrógeno, ¿no? Entonces, eso se hizo en el experimento real. Vamos a ver, vamos a trabajarlo con nuestro modelamiento. Muy bien, al trabajarlo con nuestro modelamiento nos dimos cuenta que se acercaba bastante, ¿no? Mientras que en los experimentos reales llegaba a 2.200 litros o 2.2 metros cúbicos de gas hidrógeno, en nuestro programa nos daba que la simulación llegaba a los 2.16 metros cúbicos en Fortran y a los 2.16 metros cúbicos en MATLAB. Entonces estábamos en lo correcto. La simulación y el modelamiento estaba en lo correcto. Igual para la velocidad, para el volumen del gas hidrógeno se acercaba bastante, y también para la presión, ¿no? La presión que se generaba justamente con la obtención del gas hidrógeno. Entonces, estaba en lo correcto. Nuestro modelo, nuestro modelamiento, nuestros algoritmos estaba bien. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, vamos a encontrar las características, ¿no?, en función a los resultados. Estoy un poco volando, creo, en la ponencia, pero ya estamos cerca al final. ¿Qué tenemos en los resultados? Bien, primero, lo que habíamos hablado inicialmente. Al generar la reacción del aluminio, agua y el catalizador, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a la reacción del agua y aluminio. Y esto a su vez va a hacer que el radio del aluminio disminuya. Y eso es lo que demostramos acá. Inicialmente las partículas de aluminio, sin reaccionar, ¿no?, eran de 1.5 por 10 a la menos 5 metros, ¿no? Y ahora, en un tiempo de 9.000 segundos, estas partículas de radio tuvo una disminución. Y es lo que estamos demostrando acá. De igual manera, el cambio de concentración molar del gas hidrógeno producido en función del tiempo y posición, de igual manera, a medida que se consume el núcleo de aluminio, se forma gas hidrógeno, ¿no? Y de esta manera comenzamos a trabajar y hallar las características, ¿no?, del gas hidrógeno para hallar, por ejemplo, acá la concentración molar, por otra parte, la fracción molar, como ustedes ven acá, vamos a ver, ahí está, la fracción molar, ¿no? En un momento dado hay una cierta cantidad de volumen de hidrógeno, de aluminio y de agua, y después con la reacción esta varía. Correcto. Gracias. De igual manera el cambio de velocidad, ¿no? Tenemos acá la simulación del software, ¿no?, para el cambio de velocidad del hidrógeno, y con eso podemos hallar bastantes características, ¿no?, con respecto a la producción de hidrógeno mediante el modelamiento numérico. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿A qué queremos llegar con este trabajo que, bueno,
a mí encantado, porque realmente el conocimiento debe ser universal y debe ser compartido para cosas buenas, para cosas generosas. ¿A qué queremos llevar público asistente? Es que en un primer trabajo se ha hecho el modelamiento numérico. ¿Qué es lo que sigue? Como ya sabemos qué cantidades de aluminio, de agua y del catalizador podemos utilizar en un software, en un modelamiento numérico, entonces el siguiente paso tendría que ser hacer el diseño del generador, ¿no? Y es por eso que nosotros, como una proyección futura, bueno, ese es el grupo de investigación allá en Corea, de los diversos países, India, Irán, Perú, y también acá nosotros estamos trabajando también con un grupo de investigación de jóvenes estudiantes, así como ustedes, así como jóvenes estudiantes que quieren aprender de esto. Y es por eso que uno de los primeros pasos que estamos haciendo y que está en proyección a futuro es realizar el diseño del generador. Y ya lo estamos haciendo, solamente que estamos probándolo mediante un software. En este caso vamos a trabajarlo con el ANSYS y con el CONSOL. Mediante las medidas que ya tenemos, estamos ahí probando y los materiales respectivos. Y esperando que terminando este diseño del generador podamos hacer el siguiente paso, que cuál sería el ver cómo lo podemos almacenar, ya que el hidrógeno es un elemento combustible y de alto riesgo. Entonces el siguiente paso sería almacenarlo en un dispositivo y después generar o hacer una célula de hidrógeno. Bueno, he ido volando, pero les agradezco mucho y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Magistro. Al centro, por favor. Invitamos a personal de encuentro científico. Por favor. Sí. Una foto, por favor. Asimismo, invitamos a Laura Cerkovic.